Tenemos otros presidentes que se han apoyado directamente en las dos camineras, como dice aquí, abiertamente antipopulares. Peñaranda, el autor de la masacre de Uncía y de Catavi. Enrique Herzog, médico cirujano de profesión, ejerció el poder también un par de años. Y Mamerto Uzelagoiti. De este Mamerto vamos a hablar un poquito, pero antes vamos a ver qué otras fuerzas políticas estaban emergiendo en el país. Les dije, creo que la segunda clase o la tercera, que la historia de Bolivia conoce dos sexenios, ¿no? O sea, esta palabra que está aquí arriba, sexenio. La historia de Bolivia conoce dos sexenios. El sexenio 1864-1871, que es el gobierno de Melgarejo, un sexenio. Así está en los textos, ¿no? Yo cuando estudié en escuela, así decía, el sexenio y la tiranía, decía mi tema, que hablaba de Melgarejo. Y el otro sexenio es el sexenio 1946-1952. ¿No? Dice, un periodo de intensa actividad política y sindical. Y les comenté que a mí, para mi examen en Derecho, el 2010, me preguntaron en mi examen de ingreso qué es el sexenio en la historia de Bolivia. Y yo les dije, en Bolivia hay dos sexenios, el gobierno de Melgarejo y el sexenio revolucionario 46-52. Pregunta correcta. O sea, hay dos sexenios en la historia de Bolivia. Es una época en que nacen partidos históricos, el MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario, que hasta ahora sigue existiendo. La Falange Socialista de Bolivia, dirigido por Unzaga de la Vega, un partido que existió hasta 1996 más o menos. El POR, Partido Obrero Revolucionario, un partido dirigido por Guillermo Lora, marxista del partido, de gran influencia en la época, que actualmente no tiene personería, pero que existe en pequeños grupos revolucionarios. Ustedes, si entran a la U, van a conocer a los de URMA, una especie de subsindicato de estudiantes que están vinculados al POR, un partido que sigue vivo, pero ya básicamente pocos integrantes. En Potosí habrá unos 5, La Paz habrá unos 20, en Sucre habrá unos 30, 20, digamos. A eso quedó reducido un partido que en su época fue histórico y fue de masas, en realidad, el POR marxista. Otro partido es el PIR, se llamaba PIR, ¿no? Perdón, fue al revés, se llamaba Partido Comunista de Bolivia, vinculado a la Unión Soviética, que lamentablemente cometió la imprudencia de aliarse con Peñaranda, que causó la masacre de Catavi de Uncía, y el PCB quedó tan mal parado que tuvo que cambiar su sigla a PIR, Partido de la Izquierda Revolucionaria. El proceso revolucionario conoce estos 4 partidos claves en ese sexenio 46-52. Ese sexenio revolucionario, plagado de huelgas, marchas, o sea, concluye con un alzamiento popular armado que se gesta en la forma de un intento de golpe de Estado. A ver, ahora sí vamos a hablar del asunto como tal, la revolución del 52. Gana en 1951 el MNR. El MNR gana las elecciones de 1951. Las dos camineras, Barones del Estaño y demás, con Mamerto Uzelagoiti como presidente, se niegan a reconocer el triunfo del MNR,
Y el presidente, Mamerto Usuelagoitia, que no está dispuesto a entregar el poder a Víctor Paz Estenssoro, al MNR, pide a las Fuerzas Armadas tomar el poder. O sea que, dicho de otro modo, Mamerto Usuelagoitia se da un autogolpe de Estado, que es un caso también único en la historia de Bolivia. No hemos tenido otro presidente que se haga golpe a sí mismo. Es un caso, como decimos, sui generis, ¿no? Único en su género. Un presidente que se da golpe de Estado a sí mismo. Esto la historia lo llama el mamertazo. Existe alguna posibilidad un poco inferior todavía, pero que les pregunten sobre el mamertazo. Fue un autogolpe de Estado, protagonizado por el presidente Mamerto Usuelagoitia. Pide al ejército tomar el poder, que le den golpe de Estado, porque él no lo va a entregar a Víctor Paz Estenssoro. De ese modo, asume el poder el general Hugo Vallivian, el año de 1951 hasta abril de 1952. El MNR, al que se le ha negado el triunfo, que ganó en elecciones, organiza un golpe de Estado. ¿Sí? El MNR era un partido muy adicto a las conspiraciones. Y organizan un golpe de Estado, planifican llegar en ambulancias al Palacio de Gobierno, atacarlo y hacerse con el poder. Pero les sale mal porque este golpe, que venía en complicidad con la FSB, con la Falange, día antes de la ejecución del golpe, el golpe estaba programado para el 9 de abril de 1952. El 8 de abril la Falange rompe su alianza con el MNR. Dice: nosotros ya no vamos a ser parte del golpe porque la repartición de poder no les convenía a los de la Falange. El MNR queda un poco debilitado en su golpe, pero ya era muy tarde para volver atrás. El MNR tenía milicias armadas, unos cuantos, como están viendo aquí en la fotografía. Tenía el MNR así algunos comandos armados, ¿no? Ellos tenían que hacer el golpe. El 9 de abril llegan en ambulancias los del MNR, atacan Palacio de Gobierno, pero les va mal. El ejército boliviano está medio preparado y responde con efectividad y eficacia, y los MNRistas están en fuga porque el golpe ha salido mal. Sus dirigentes ya están escondidos en la clandestinidad porque el golpe salió mal. Y algunos voceros del MNR ya están negociando la rendición ante Hugo Vallivian. El golpe del MNR fue un fracaso. Salió terriblemente mal. Pero ocurrió lo que nadie pensó que iba a ocurrir. El pueblo boliviano, paceño, cansado de tantas idas, venidas, hartado de un callejón sin salida, el pueblo boliviano en La Paz sale a las calles a apoyar al MNR. A un MNR que ya está en retirada, por cierto, ¿no? Pero el pueblo no. El pueblo sale y se forma una batalla campal entre el pueblo paceño y los militares. Es lo que se llama, en todo el sentido de la palabra, esto es una guerra civil. Yo sé que esta palabra ustedes la han escuchado el 2019, ¿no? Ahora sí, guerra civil. El 52 sí fue guerra civil, porque los ciudadanos salieron a pelear contra el ejército de Bolivia. Los salteños no llegaron a tanto el 2019, no se atrevieron. El 2003 sí hubo guerra civil en Bolivia. Pero la primera que tuvimos fue en 1952 y fue mucho más interesante todavía.
tenemos a un pueblo que está peleando contra su propio ejército. Yo tengo un amigo que su papá era minero en Tacna, sur de Potosí. Y mi amigo es un poco mayor que yo, me cuenta, se los voy a contar para que me entiendan un poquito, tal vez, ojalá que les sirva. Dice, yo estaba pequeño y le vi a mi papá que se envolvió todo su tórax, se envolvió con goma. Y igual, sus piernas, su torso, se puso como un chaleco antibalas hecho de goma. Mi mamá es la que le envolvió. Se vistió con su overol de minero, sus botas, se agarró su mochila, lo cargó de explosivos y se estaba yendo a la revolución. Porque el 9 de abril ya llegaron los comunicados a los centros mineros de que los paceños estaban peleando contra el ejército. Y los mineros se organizaron ese mismo día para partir en la noche hasta La Paz y apoyar al pueblo que está peleando contra su propio ejército. O sea, los mineros no estaban llevando cepillo de dientes, jabón, toalla. No, pues estaban yendo a una guerra. Se cargaron de explosivos y se agarraron camiones. Y la noche del 9 de abril, los mineros del sur de Potosí se largaron hasta La Paz. Ese mismo día, el 9 de abril, un tren de soldados está yendo de Oruro a La Paz para reforzar al ejército boliviano que está peleando en La Paz. El tren de soldados es interceptado a medio camino con explosivos de los mineros de Oruro, que hacen parar el tren y los hacen rendir a los militares que están yendo a La Paz. Les quitan las armas y los mineros de Oruro se lanzan hasta La Paz en ese tren armados. Mi papá era niño en 1952. Mi papá me dice, yo vi de Sucre, mi papá vivía en Sucre en 1952. Mi papá me dice, yo veía de Sucre, del regimiento de los amarillos, estaban saliendo por lo menos unos 10 a 20 camiones con soldados. Mi papá siempre me dice, yo hijo, ¿qué voy a pensar que había revolución en La Paz o que había algo? Yo no sabía nada. Yo solamente he visto a los camiones partir con soldados. Y, o sea, eran militares que estaban yendo hasta La Paz para pelear contra el pueblo boliviano. Imagínense que este es un combate que se extiende por 3 días. 9, 10, 11 de abril se está extendiendo el combate. Para el 10 de abril, más o menos casi 11, el pueblo paceño está siendo arrinconado por los militares. Porque es un pueblo que está pobremente armado, los militares están armados, entrenados, organizados. Cayeron cientos de civiles. Y bueno, como nos relata hay un relato muy, muy lindo de la época. Dice, es un fabril quien cuenta esto, ¿no? Un obrero fabril de una fábrica que dice, estábamos ya arrinconados contra la plaza, ya no había escapatoria y los militares nos estaban bajando a tiros. Lo que quería, o sea, ni siquiera había opción de rendirse. Si te veían te mataban, no quedaba más que pelear hasta las últimas consecuencias. Y en eso se empiezan a escuchar detonaciones de explosivos en la retaguardia de los soldados. Y bueno, como nos dice el dirigente Juan Lechino Kendo, en ese entonces no se reconocía entre mortero y dinamita. Eran pocos los que podían distinguir entre un mortero y una dinamita. Los mineros que partieron de Potosí estaban llegando a La Paz y les emboscaron a los militares por la parte de atrás, por la retaguardia. Y los militares pensaron que estaban siendo acosados por fuego de mortero. Y los militares se asustaron y empezaron a retirarse. Pero no era fuego de mortero, eran dinamitas. Y como dice este fabril que nos cuenta en sus memorias, dice, los ojos se nos cubrieron de lágrimas
porque vimos que eran los mineros que habían llegado a reforzarnos. O sea, fue dramática la aparición de los mineros, ¿no? Que llegaron al momento justo y hicieron escapar al ejército boliviano. Y miren, para el 11 hasta el 12 de abril, casi 4 días de un enfrentamiento más que sangriento, tenemos la más completa victoria del pueblo boliviano, que ha vencido a su propio ejército. Lo que es, a mi parecer, un episodio bello de la historia boliviana, porque tenemos a un pueblo que toma su destino en sus propias manos y que tuvo la valentía suficiente para enfrentarse a su propio ejército. Y no solamente se enfrentó, sino que además lo derrotó. El 12 de abril, lo que queda del ejército está desfilando por la plaza con las manos arriba, y detrás de ellos está lo que están viendo ustedes en pantalla: las milicias obreras armadas. El ejército boliviano ha sido destruido y por un par de años Bolivia no tiene ejército. No hay ejército de Bolivia por un par de años. Pero sí existe los obreros y campesinos armados. Ese es el episodio heroico y radicalmente hermoso del pueblo boliviano, ¿no? Que con todo valor y sacrificio vencen a su ejército y bueno, están agarrando básicamente el poder en sus manos.